Buenos días, mi nombre es Adenis Poveda y el día de hoy les estaré explicando la resolución para el problema 4 y 5 correspondiente del quiz número 2. Bueno, básicamente para este problema estaremos utilizando lo que es el sistema SUX y también lo que son para determinar los límites de Atterberg. Entonces, como objetivos tenemos lo que es calcular el límite líquido y el límite plástico y graficar la curva de flujo. En este caso solamente se graficará para el límite líquido. Bien, para el límite líquido, primero trabajé con lo que viene siendo los datos que se nos proporcionó para la confección de la tabla de de un límite líquido. Y para cada ensayo utilicé los pesos de la cápsula con lo que viene siendo el suelo húmedo, la cápsula con suelo seco y la cápsula pues con la cápsula vacía. Con estos datos se pudo calcular lo que viene siendo el peso del agua, el peso del suelo seco y finalmente lo que viene siendo el contenido de humedad utilizado dado en porcentajes. Para ello utilizamos estas fórmulas que podemos encontrar acá y estas fórmulas se aplicaron para el cálculo de de las tres variables que se nos estaba pidiendo. Ahora bien, gracias a a los datos de humedad que vienen siendo relativamente muy importantes para nuestra confección de la gráfica, podemos realizar lo que viene siendo nuestro gráfico. Entonces, una vez obtenido esos resultados, se puede tomar como el eje horizontal lo que vienen siendo nuestros golpes promedios. Esto los utilizamos en escala logarítmica, mientras que en el eje vertical coloqué lo que viene siendo el contenido de humedad. Después agregué una línea de tendencia y según el método de Casagrande, el límite líquido correspondió al contenido de humedad cuando el número de golpes es igual a 25. Por eso sustituí lo que viene siendo 25 en la ecuación y obtuve un líquido aproximado de, si se puede redondear, decimos que de 161%. Pero bien, ¿por qué 25 golpes? Bueno, el valor de 25 golpes no es arbitrario, ya que el método de Casagrande nos establece que para un límite líquido se debe tomar o sí, o corresponde precisamente al contenido de humedad necesario para que la ranura realizada de la muestra se cierre después de los 25 golpes de la copa. Entonces, este criterio es un criterio, por así decirlo, que es estándar internacionalmente, ya que nos permite comparar resultados obtenidos en distintos laboratorios. Ahora bien, para el límite plástico, realicé el mismo procedimiento para obtener lo que vienen siendo el contenido de humedad de los dos ensayos para el límite plástico. También se aplicó la misma fórmula y finalmente se calcularon promedio de ambos contenidos de humedad. Ese promedio corresponde al límite plástico porque representa lo que viene siendo una humedad mínima a la cual el suelo aún puede deformarse sin agrietarse. Para este caso, el límite plástico obtenido fue aproximadamente de 65,37%. Entonces, como conclusión, pues con este resultado pudimos determinar que el límite líquido y el límite plástico del suelo son objetivamente fundamentales para poder conocer cómo se comporta, em, sí, para conocer el comportamiento del suelo frente a presencia de humedad. Ahora bien, para el problema número 5, el procedimiento fue exactamente el mismo. Primero se calculó lo que viene siendo el contenido de humedad para cada ensayo
de límite líquido, tanto para límite líquido y para la obtención de lo que viene siendo nuestra curva de flujo. Eh, el límite líquido, pues a partir de la curva de flujo construida en Excel, pues obtuve la ecuación de la línea de tendencia y después evalué asimismo la ecuación para lo que son 25 golpes, ya que estamos hablando de un valor estándar. Para el límite líquido se obtuvo un aproximado de 301,20% de humedad a 25 golpes. Y para el límite plástico, pues también se realizó el mismo proceso y podemos ver que para el límite plástico nos dio un valor aproximado de 91,07%. Una vez se realizó el mismo proceso tanto para el cálculo de aguas, sequedad y humedad, ahora vamos a calcular lo que es el índice de plasticidad. ¿Por qué? Porque ahora nos están pidiendo que dibujemos la curva de flujo, pero debemos situar el suelo en la carta de plasticidad, es decir, con qué suelo nos vamos a encontrar, qué tipo de porcentaje de suelo nos arroja este laboratorio. Entonces, aquí se realiza lo que es el cálculo del índice de la plasticidad. Para esta fórmula tenemos que vendría siendo el límite plástico menos el límite líquido y eso nos da un porcentaje de 210,13%, lo que indica que esto posee una elevada capacidad para deformarse sin tener algún tipo de fracturas. El cálculo de la línea X1, yo lo quise nombrar así, ustedes lo pueden nombrar de otra manera, es importante porque nos ayuda a determinar si el suelo corresponde a una arcilla o a un limo. En este caso, utilizamos también una fórmula en la cual decimos que eh, será igual a 0,73 entre paréntesis, límite líquido restado de 20 y eso nos da a un valor de 205,28. Esto es importante porque nos sirve de referencia para poder ubicar el suelo dentro de la carta de plasticidad. Finalmente se hace la comparación de esa línea y podemos ver que como el índice de plasticidad es mayor que el valor de la línea X1, el punto correspondiente al suelo se ubica por encima de la línea de X1. Entonces, para la determinación del suelo, pues en la carta de plasticidad todos los puntos que se encuentran por encima de la línea A, en este caso sería la línea X1 para nosotros, corresponden a arcillas de tipo C, ya que representan una plasticidad superior a la de los limos. Determinación del grado de plasticidad, según lo que nos indica el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, esto nos arroja que tenemos una alta plasticidad. H viene de height, por sus siglas en inglés. Y como nos arrojó un dato de 301,20, eso nos quiere decir que está por encima, o sea, que tenemos una alta plasticidad. Y como clasificación final, se pudo decir que nos estamos encontrando con un suelo de arcilla inorgánica de alta plasticidad, según la clasificación del SUCS, debido a que el suelo se localiza por encima de la línea X1, se clasifica como una arcilla C. Además, al presentar un límite líquido superior al 50%, este corresponde a un suelo de alta plasticidad. Y esa sería nuestra solución para ambos problemas. Muchas gracias.